Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este panel. La verdad, para mí es un gusto contar con tres directivos importantísimos de tres grandes empresas. Guadalupe, Sandra, José Manuel, muchas gracias por invitarnos. Y muchas gracias a la AMIS por habernos hecho parte de esto. Hay muchas empresas que llevan tiempo trabajando por la inclusión dentro de sus organizaciones. Sin embargo, pues algunas lo están haciendo de manera natural, otros de manera orgánica por diferentes invitaciones, pero a muchos otros nos empieza a dar un poco de miedo. Yo llevo 5 años trabajando por la inclusión de personas con discapacidad y lo que me encanta de estos paneles es que la realidad, cuando empiezas a ver cómo van evolucionando las empresas, lo que han vivido, lo que han pasado, lo que han logrado, te das cuenta. Primero, que todos empezamos con miedo, porque lo que no conocemos nos da miedo. Aunque ya sea parte de nuestra organización, pues nos genera ese ruido. Pero lo más importante es que ya que empiezas, te das cuenta que no hay nada que tenerle miedo, que es algo que ya es parte y es algo que únicamente tenemos que empujar para realmente lograr estos ambientes más inclusivos. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los tres panelistas. Y pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Guadalupe, ¿qué es lo que tú aprendiste sobre la diversidad, equidad e inclusión que nos puedas compartir? ¿Cuál es tu aprendizaje más grande en este tema? Con mucho gusto. Fíjate que aprendí de manera personal, profesional también, por supuesto, a desacelerar en la toma de decisiones para saber si aceptamos o rechazamos a una persona. Nuestra mente está preparada para tomar cientos de decisiones todos los días y lo hacemos de manera automática. En segundos podemos definir si aceptamos o rechazamos un mensaje, una persona. Aprendí de todo este proyecto de diversidad, equidad e inclusión a que debemos estar conscientes de que es bueno desacelerar y a veces desaprender este tema de aceptar o rechazar un mensaje. ¿Por qué lo aceptamos o por qué a alguien lo rechazamos de manera inmediata? Si todos pudiéramos ser un poco más conscientes de esto, de que esas decisiones diarias están basadas en constructos sociales que no necesariamente son adecuados ni actualizados y que quizás con un poco más de curiosidad antes de responder pudiéramos ya sea hacer una pregunta o decir, bueno, le voy a dar oportunidad o por qué me siento mal con esta persona o este mensaje que se me está presentando. Eso lo he aprendido y yo creo que es sería una invitación y es algo que estamos haciendo también las empresas. Las empresas también estamos desaprendiendo todas esas reacciones automáticas de esto sí, esto no. Entonces, me parece a mí importante ese tema y eso es lo que más he aprendido en este ámbito de DEI. Muchas gracias, Guadalupe. Qué importante esto que comentas, los paradigmas con los que hemos crecido, lo que nos ha marcado nuestro entorno. Crecemos con ideas, con estereotipos y le cerramos la puerta a alguien simplemente porque encaje en eso, sin darnos la tarea a conocerlo. Puede ser la mejor contratación de la historia y por una idea que tenemos, por la que crecimos, que alguien nos platicó, le cerramos las puertas. Y me encanta eso que hablas de la curiosidad, ¿no? La curiosidad es algo que tristemente desaprendemos en la vida y tenemos que ser más curiosos para querer seguir creciendo, seguir conociendo más. Muchas gracias, Guadalupe. Sandra, ¿tú qué nos puedes platicar sobre cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en este tema de la diversidad, equidad e inclusión? Sí, muchas gracias, Fernando. Pues nosotros desde lo que hemos aprendido en la compañía es justo establecer prioridades, identificar dónde estamos
para también poder focalizar nuestros esfuerzos. La verdad es que en términos de diversidad, equidad e inclusión, hay todo un mundo de conceptos y de focos, ¿no? En los que queremos seguir trabajando. Sin embargo, nosotros en Zurich desde 2015 hicimos un nivel de madurez y hemos tratado de progresar en diferentes prioridades, ¿no? Por decirte, nosotros tenemos 5 prioridades específicas en el marco de la diversidad, equidad e inclusión, en términos de equidad de género. En términos de liderazgo, mucho de lo que comentaba Guadalupe, es muy importante ser súper cuidadosos con los sesgos inconscientes en cuanto a la toma de decisiones, en la atracción de talento, en las promociones, en la identificación del talento, en el progreso de las personas, en cómo los evaluamos. Entonces, en términos de equidad de género, estamos midiéndonos constantemente. Nos hemos certificado en EDGE desde 2015. EDGE es una certificación global, justo en términos de equidad de género, donde podemos medir nuestros progresos en esta parte. Entonces, mucho de lo que hemos aprendido es ver cuáles son nuestras bases y qué es lo que queremos hacer con las personas. ¿Y por qué? Porque para nosotros es muy importante la igualdad de oportunidades para todos y ver por las competencias, por el talento y no por un tema de género o no por un tema de capacidades diferentes o no por un sesgo que nosotros mismos nos podemos ir creando. Adicional a esto, tenemos muy focalizado una comunidad en términos del LGBT más y de nuevas generaciones, de los cuales podemos tomar muchísimos aprendizajes y no nada más generar un ambiente de confianza, sino también que podamos aprender de ellos, ¿no? De las nuevas opiniones, de las nuevas ideas, de estar abiertos y también generar este bienestar en las personas. Uno de nuestros focos es eso. Otro muy importante que también va unado a la equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres es la parte de flexibilidad laboral. Algunas prácticas en términos de paternity leave, no nada más con mujeres o con hombres, sino de incluir un lenguaje inclusivo como corresponsable o responsable primario y secundario, tomando en cuenta personas del mismo sexo, tomando en cuenta personas para que puedan adoptar a hijos, ampliando el número de semanas en este sentido, tener una mejor práctica y toda la parte de flexibilidad siendo un entorno donde nuestras modalidades en términos de trabajo híbrido puedan ser más amplias, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que hemos aprendido en Zurich, a establecer nuestras bases y vamos midiendo nuestro progreso, pues justo para estar en el liderazgo, ¿no? Que es parte de donde nos medimos en esta certificación y en otras, ¿no? Entonces, aún nos falta camino por recorrer. No te voy a decir que estamos en el momento que queremos, pero tenemos una base sólida o prioridades sólidas de hacia dónde queremos llegar. Muchas gracias, Sandra. Y qué importante es el medirse. Muchas veces, muchas empresas tienen la sensación que dicen, en mi empresa ya hay diversidad, ya no tengo que hacer nada, no tengo que hacer un proyecto de inclusión. Sin embargo, el medir nos ayuda a entender realmente qué es lo que se está viviendo y cómo lo podemos medir. Y el que exista para diferentes grupos esta medición también habla de la interseccionalidad, porque la inclusión no son mujeres, no es comunidad LGBT, no son personas con discapacidad, ni adultos mayores, ni millennials, ni comunidades indígenas. La inclusión son las personas y hay que estar listos para darle la bienvenida a cada una de las personas a nuestra corporación. José Manuel, ¿tú qué nos podrías platicar sobre estos aprendizajes que han tenido en GNP? Sí, pues buenos días a todos. Un placer estar platicando con todos ustedes y aprendiendo unos de otros de nuestras prácticas y de lo que compartimos. Pues nosotros como GNP desde 2009 nos adherimos al Pacto Mundial de la ONU con las implicaciones que este trae, pero sobre todo con el absoluto convencimiento de que este tema en particular de la diversidad, la equidad, la inclusión nos hacen mejores. Y yo te diría que creo
pues ya después de llevar varios años de estar aprendiendo y de estar implementando distintos programas, hoy sí estamos absolutamente convencidos que nos ha hecho ser una mejor empresa, ¿no? Creo que entendemos mucho mejor a nuestros clientes. Hoy en México, 6 de cada 100 personas tienen alguna discapacidad. Quizá cuando arrancamos, nuestra perspectiva había sido un poquito más asistencialista. Hoy te diría, hay un convencimiento de cuando estamos atendiendo, por ejemplo, desde el centro de contacto a alguno de nuestros clientes que está teniendo algún incidente. Algunas personas con una discapacidad visual tienen unas capacidades mucho más desarrolladas que los que no tenemos esa discapacidad visual para sentir, para entender al cliente. Y el cliente nos lo dice hoy, me sentí muy entendido, me sentí que pues me comprendieron muy bien. Y sentimos que entonces que pues eso nos ayuda a dar un mucho mejor servicio, ¿no? Creo que ha sido también un elemento importante en la motivación y en el compromiso mismo de todos los que formamos parte del equipo GNP y sabernos mejores como equipo porque somos diversos, porque tenemos equidad y porque hacemos inclusión, ¿no? Creo que nos ha hecho más resilientes y nos ha hecho más creativos. Muchísima creatividad de gente que tiene alguna discapacidad y ve las cosas de una forma distinta y te propone ciertas ideas y sin duda nos complementamos y eso es súper positivo, ¿no? Y bueno, pues te diría que es eso. El aprendizaje es que vale la pena hacerlo esto. Nos hace mejores. Muchísimas gracias, José Manuel. Y la verdad me encanta eso, ese salto que se da, de lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer, porque me están pidiendo que lo haga, a lo estoy haciendo porque veo un valor, porque lo necesito hacer, me conviene hacerlo, porque mejora el tema del equipo, el clima laboral, porque pues la relación con el cliente, porque e incrementa la creatividad. Y cuando empezamos a ver todos estos beneficios que hay, después ya no tienes duda de por qué eres una empresa incluyente. Y eso, la verdad, son las cosas que realmente agregan valor en un largo plazo. No hacerlo porque lo tienes, sino hacerlo por convicción. Pues muchas gracias por esta primera pregunta. Y ahora vamos con Sandra para la siguiente pregunta. En toda tu experiencia dentro de diversidad, equidad e inclusión, ¿qué hubieras hecho diferente? De todo este camino recorrido, ¿qué hubieras hecho diferente tú, ya viendo todo lo que has aprendido? Pues mira, no sé si lo hubiera hecho diferente o lo tenemos que seguir haciendo diferente y reforzarlo, ¿no? La verdad es que uno de los puntos principales es la diversidad, equidad e inclusión no es un tema de recursos humanos, es un tema del negocio, de la agenda de cada una de las áreas. El hecho de reforzarlo en los objetivos de la compañía es algo que tenemos que posicionar, sí, tal vez desde recursos humanos, pero no es una acción o una iniciativa de nosotros porque es una cultura de toda la compañía. Entonces, eso creo que hubiera hecho diferente, alzar la mano en ese sentido para sensibilizar a los líderes en esta parte. Otro punto importante me parece y que tenemos que seguir trabajando es en lo que significa cero tolerancia a discriminación, acoso, a que las personas alcen la mano, hablen, que sus líderes puedan ser abiertos en generar confianza para justo este tipo de comportamientos son totalmente y absolutamente impermisibles. Entonces, ese tipo de situaciones es algo que tenemos que mejorar para que las personas tengan la confianza en la compañía donde están y justo que estamos abiertos a escucharlos libres de represalia alguna, ¿no? Entonces, va unado a esta parte de liderazgo, va unado a la apertura, a la transparencia de los líderes con las personas. Entonces, es parte de lo que tenemos que seguir mejorando. Si bien ya llegamos un camino, parte de lo que hubiera hecho diferente también es focalizar
todo este tema de diversidad, de apertura, de transparencia, de generar confianza en los líderes, de desarrollo para ellos mismos, para que todo este tipo de conducta no sean parte de lo que vivimos en una compañía, ¿no? Entonces, es parte de lo que seguimos trabajando y como bien dije, que sea en la agenda del negocio, no nada más un tema de recursos humanos, ¿no? Muchas gracias. Importantísimo tenerlo en la agenda de negocio, porque también si queremos generar esta confianza, tiene que estar dentro de toda la organización, no únicamente en un área. Y hay que generar esta confianza para hablar, para compartir y para poder seguir creciendo. Muchas gracias, Sandra. José Manuel, ustedes en su larga carrera, ¿qué consideras que hubieran hecho diferente? Sí, mira, yo en GNP llevo prácticamente 4 años y medio. Y antes de estar en GNP, me tocó emprender algo de este tema en particular en el tema de discapacidad. Y yo te diría, algo que no hice bien en un inicio fue haber contratado a alguien porque tuviera una discapacidad. Por decir, queremos tener y aprender de este tema de discapacidad. Yo creo que siempre debemos de contratar por las capacidades, por el potencial que nos traen. Y por supuesto que la gente que tiene alguna discapacidad nos traen muchas, como decía anteriormente, capacidades y atributos nuevos a un equipo. Entonces, yo algo que aprendí es, porque si no se vuelve asistencialismo y se queda esa posición contratada como alguien del programa de discapacidad y creo que no se vale. Lo que buscamos como recursos humanos es el crecimiento y el desarrollo de todos. Entonces debemos de tener bien mapeado qué es lo que estamos buscando en cuestión de capacidades y de ahí empezar a formar, ¿no? Creo que lo que decía Sandra es otro segundo aprendizaje, la parte de sensibilizar, absolutamente importante. Esto no es algo que se da solito, sí es algo que lo tenemos que hacer parte de la cultura, entender las implicaciones que tiene. No es algo sencillo, si bien es algo en lo que se va aprendiendo, es algo para lo que uno se debe de formar, se debe de sensibilizar y esa parte es fundamental. Y muy de la mano de la sensibilización, y aprovecharía para agradecer a muchísimos socios que nos han ayudado en este camino aquí, en particular en GNP, a ti mismo, Fernando, con Entrale, a Fadi, el IMSS, el DIF, Vida Independiente, CONFE, en fin, una cantidad de socios de los que hemos aprendido y que creas una alianza y de ellos aprendes muchísimo. Sería otro gran aprendizaje. Por supuesto que puedes empezar a hacerlo tú solo, pero a cualquier persona le diría, hay grandes especialistas con quien puedes crecer de la mano y puede ser ese crecimiento mucho mejor. Y por último, creo que la parte de medición, Fernando, creo que hay que aprender a medirse, aprender a ver cuáles son las mejores prácticas, a tener sociedades con otras empresas que esto lo hacen muy bien y compartirlo. Y sobre todo el ir midiendo cómo vas y poniéndote siguientes metas. Serían los 4 puntos que yo te comentaría. Muchas gracias, José Manuel. Así como dices, si queremos un México más incluyente, lo tenemos que construir en conjunto. No hay cuestión de individualismos, hay que aprender de los demás, hay que sumar con los demás y hay que seguir avanzando. Y por otro lado, lo que decías, se tiene que contratar por el talento, no por la métrica, no por tener más. Porque si no lo hacemos así, una mala experiencia con un directivo y todo el proyecto de inclusión se va para abajo. Hay que contratar a la persona que es la ideal para el puesto, no tener sillas de ruedas por tener sillas de ruedas. Muchas gracias por tus comentarios. Guadalupe, platícanos, ¿tú qué hubieras hecho diferente? Yo aquí tengo un tema de un ruido aquí afuera, que ya llegó la basura, entonces una disculpa. ¿Qué hubiera hecho distinto? Yo diría que más que distinto, hubiera agregado más factores. Fíjense que si conocen un poco de Qualitas, sabrán que pues no es un tema de cifras ni de cuotas, sino que yo les cuento que el 42%
somos mujeres. Y de esas mujeres, el 41% estamos en puestos de, pues de mando. Por lo que la toma de decisiones, vamos a decir que el poder está equilibrado, bastante equilibrado, digo yo. Entonces, la verdad es que distinto a eso, pues yo lo que haría es reforzar el tema sin cuestiones de cuotas, ¿no? Pero algo diferente que hubiera hecho sería incluir, y lo dijo Sandra, porque no es un factor de recursos humanos, sino incluir a más personas en la organización. Esto de las mujeres no es ninguna, pues algo que hizo recursos humanos, sino fue parte de la cultura de nuestro fundador, que estaba muy orientado a que las mujeres y siempre promovió eso. Entonces ya se ve algo normal. Lo que yo haría diferente sería, y ahí va un tip para los que van a iniciar, es hacerlo desde la inducción. Porque tú para cambiar la cultura tienes que trabajar con la gente que lleva bastante tiempo ya en la oficina y entonces es un poquito más cuesta arriba que cambien esos aspectos. Sin embargo, si empiezas tú con la inducción a declarar lo que quieres hacer, nosotros no discriminamos, nosotros somos una empresa diversa, incluyente, con equidad, entonces la gente como que le lees la cartilla ya de entrada de cuál es nuestro perfil como empresa. Entonces, eso lo haría diferente, empezaría con la inducción, o bueno, ya lo tenemos, pero lo enfatizaría muchísimo. Sobre todo, y entro un poquito a alguna cuestión de recomendación, anticipándome a lo mejor después, pero hoy más que nunca los jóvenes tienen al poder de un clic, poder aplicar a cualquier empresa alrededor del mundo, a cualquier puesto. Entonces, tenemos que entender eso en las empresas como un factor de sustentabilidad, de que si queremos un talento diverso, tenemos además de invitarlos, hacerlos sentir bien con sus características, las que sean, porque ¿para qué vas a invitar a alguien a un lugar si lo vas a hacer sentir mal, ¿no? Todos nos hemos sentido alguna vez excluidos en alguna invitación. Entonces, es invitarlos y también la equidad es regular todos esos aspectos. Decía Sandra, no permitir que haya una falta de respeto o algo así. Entonces, es lo que haría yo distinto, enfatizar en la inducción y también los líderes son una parte fundamental. Todos los líderes los tomaría yo como factor de un role model para los demás. Eso es lo que haría. Muchas gracias, Guadalupe. Me encanta eso de el día que llega alguien, el día que aplica la vacante, que sepa qué está aplicando, que sepa qué tipo de empresa es, que sepa qué tipo de valores y que, como tú decías, que todo el mundo se sienta cómodo, que levante la mano y diga, yo quepo ahí, ¿no? Y que desde el día 1 se refuerce esta información. Me encanta. Muchas gracias por compartir. Y bueno, la siguiente pregunta va dirigida primero a José Manuel y es, ¿qué recomendarías sobre diversidad, equidad e inclusión para promover una cultura de inclusión en las empresas? ¿Cuál es tu recomendación? Sí, gracias, Fernando. Pues entendiendo por cultura la forma en la que se hacen las cosas en alguna empresa o en algún lugar, yo creo que lo primero que haría es, este programa, como decía ahorita también Lupita, tiene que estar alineado a nuestro propósito, a nuestra misión, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el programa de inclusión que les platicaba que arrancó hace 8 años, arrancó ahí con una visión de Alejandro Bayer, con un muchacho que conocía, que estaba a una cuadra antes de llegar a la oficina y siempre lo veía muy diligente y le vio ahí
esa capacidad de la puntualidad, de siempre insistir en venderle algunos chicles, etcétera, y lo trajo a trabajar, ¿no? Con una visión y diciendo, quiero que exploremos y hagamos esto bien. Y fue una directriz y muy alineada a nuestros principios, a nuestro propósito, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. La parte que se habló de sensibilización, totalmente. Cuando alguien llega a un lugar y de repente ves, en nuestro caso que tenemos ya 180 personas con alguna discapacidad, tantas sillas de ruedas, ves gente caminando por los pasillos con algún bastón, etcétera. Desafortunadamente muchos no tenemos esa sensibilidad del colegio o de algún otro lugar. Entonces sí hacemos nosotros un taller a la entrada como parte de la inducción y un curso de cómo te puedes referir a esa persona. De repente no sabes si lo toco, no lo toco, le grito, ¿no? Si no me escucha bien. Y bueno, ese curso ayuda mucho para hacernos sentir muy cómodos dentro de esa cultura, ¿no? Y mencionaría nuevamente el tema de verdad de alianzas. Nosotros lo intentamos varias veces yendo a contratar directamente a alguna persona con una discapacidad y nos ayuda mucho el que alguien con mucha experiencia, con distintos tipos de discapacidad. De hecho, empiezo a ver ahí algunos socios y algunas alianzas con alguna especialidad y nos ayudan a ir creando también esa sensibilidad, no solo en nosotros, sino en las personas que vamos a contratar, de forma que es mucho más fácil la incorporación de esta gente. Y por último, me encantaría contarles una historia que sucedió hace algunos años, pero me recuerdo muy bien con mi hija, que abrieron una tienda de helados aquí muy cerca de la casa y durante la primera semana regalaban los helados. Entonces ya se imaginarán que las colas le daban la vuelta a la manzana mañana, tarde y noche. Y siempre mi hija me decía, oye, ¿me llevas por un helado? Y yo le decía, es que ahorita está muy larga la cola, ¿no? Y bueno, ahora sí ya vamos a ir por el helado. Y yo nada más me asomaba por la ventana y veía la cola. Y yo les diría que de repente en la vida nos perdemos de ciertas cosas por estar viendo la cola, ¿no? Mi mensaje sería, ella estaba viendo el helado, yo estaba viendo la cola, ¿no? Entonces yo les invitaría a ver los beneficios del helado, en este caso de todo lo que trae un programa de estos, y no fijarnos tanto en, pero es que hay que hacer esto, pero entonces esta bronca, pero y entonces lo otro, y entonces cómo le haríamos, y entonces las rampas, y entonces esto. Les diría que el helado está buenísimo. Anímense y esto se va haciendo paso a paso. Muchas gracias por compartir, José Manuel. Creo que es muy importante eso que dices. Nunca va a ser el momento perfecto. La fila siempre va a estar larguísima. Hay que entrarle sin miedo en el momento que esté y agarrarnos de los aliados para que este camino sea mucho más fácil. Guadalupe, ¿cuál es la recomendación que tú le das a las demás empresas para empezar en estos temas de diversidad y de inclusión? Diría un poquito este tema de que no vean una gran montaña y lo vean inaccesible y que tienen que hacer grandes cosas. Finalmente no hay hay pocos estudios en ese aspecto. Hay mucho aprendizaje en las organizaciones, hay mucho aprendizaje en todas partes y que lo que se necesita es una convicción personal. Te necesitas un champion, alguien en la empresa que empiece, que necesitas también un líder, ¿no? Afortunadamente, repito, nuestro presidente, en paz descanse, fue una persona que siempre apoyó todos estos temas, entonces eso facilita muchísimo, pero también que actualmente el director general y todo lo apoye y lo promueva, pues eso te facilita mucho. Entonces, busca arriba que tengas apoyo, buscar gente entusiasta que esté comprometida y que veamos también cosas de la diversidad como es la sociedad, nuestra sociedad que tenemos en México. Nosotros en Qualitas hemos
hecho, y es un ejemplo que sí me gustaría compartirlo, el tema de la movilidad social es un tema enorme y es un gran reto para el país. Esa es una diversidad y muchas veces no se toma en cuenta. Nosotros tenemos un caso de éxito que es poner oficinas de Quálitas en poblaciones que fueran que nada más se requiriera un cajero automático. Empezamos hace, no sé, creo que 8 años. Y la característica que hicimos fue que deberíamos de contratar a la persona local de la población. Les puedo decir, bueno, fue toda una aventura irlos a reclutar en poblaciones. Les puedo decir que pues tenemos 296 oficinas a lo largo de toda la República, que es un súper negocio de éxito y que cada persona que está en esa población es un empresario, un pequeño empresario. Entonces, lo que podamos hacer con un poco de visión, un poquito del corazón, es bueno para la organización, bueno para el país, bueno para las personas trabajadoras que estamos. Otra recomendación es también inclusión en el conocimiento. La inclusión en el conocimiento es muy importante porque a veces decimos, no, pues aquí está el contador, ¿no? Y aquí están los recursos humanos, aquí. Yo creo que tenemos que empezar a compartir el conocimiento. Nosotros tenemos una universidad desde hace 7 años, 8 años también, y esa universidad ya tiene 9,000 alumnos. Empezó con personas trabajadoras de Quálitas, pero ahorita ya le dimos la vuelta, va a proveedores, ya está hasta clientes. Los agentes se forman ahí. Entonces, la inclusión va en muchas cosas. La inclusión, todo lo que te imaginas que puedas incluir a personas en cualquiera de sus identidades, puedes hacer un cambio si entendemos que 1/3 de nuestra vida la pasamos en nuestro trabajo. Imagínense el cambio que podemos hacer para desaprender muchas cosas de nuestro país. Muchas gracias, Guadalupe, y qué fuerte, porque tienes toda la razón. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de grupos. Estamos hablando de personas y todas las personas que forman parte de nuestra organización van a pertenecer a un grupo tarde o temprano. Entonces, hay que tomar en cuenta que estos programas de inclusión los estamos haciendo para todas las personas que trabajan en nuestra organización, para todas nuestras comunidades, ¿no? Y lo que decía es importantísimo. Necesitamos tener un líder con la convicción personal, que sea parte del grupo, que tenga un familiar en el grupo, lo que sea. Una convicción personal que invite y que impulse a todos los demás a ser parte de esto. Perfecto. Sandra, ¿tú qué nos platicarías? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué le recomendarías a las empresas que están empezando en la diversidad, equidad e inclusión? Sí, muchas gracias, Fernando. Pues justo como lo comentaba José Manuel y Guadalupe, creo que es importante no correr. En términos de diversidad, equidad e inclusión, hay muchos elementos que tienen su debida importancia. Puedo decir que nosotros ahorita, por ejemplo, vamos a tener un diagnóstico en términos de capacidades diferentes, justo con Alianza Entrale. Y entonces es parte de lo que queremos progresar, ¿no? Entonces, parte de mis recomendaciones es eso, tomar prioridades e ir avanzando, ¿no? También uno de los puntos que tomo como ejemplo es, no es un target, no es un número, ¿no? Es realmente vivir lo positivo en los resultados, en la productividad de tener equipos diversos, ¿no? Diferentes generaciones, diferentes formas de pensar, género, experiencias. Entonces, eso es parte de lo que recomiendo, ¿no? Realmente quitarnos estos sesgos y darnos la oportunidad como líderes de atraer talento, ¿no? De conocer a la gente, conocer lo que viven, sus aspiraciones, lo que les gusta. Podemos encontrar compatibilidad y eso no nos hace mejor o peor personas. Entonces, parte de lo que recomiendo es justo tener esta apertura para seguir en este camino. Y un punto muy importante que creo que también nos ha funcionado a nosotros es escuchemos a las personas.
escuchemos sus experiencias. Estos foros o grupos de empleados que luego generamos, es súper padre escuchar cómo vive la gente, cómo ha vivido ciertas experiencias de a la mejor algunas mujeres trabajadoras con sus hijos, hombres de igual manera, ¿no? Que tienen que ocupar mucho tiempo con sus padres o igual con sus mismos hijos. Entonces, estar escuchando lo que viven las personas con diferentes preferencias, con diferentes ideales, sus experiencias nos hace también generar un entorno de confianza y también crecer juntos, ¿no? Seguir aprendiendo como comunidad y como compañía en términos de diversidad. Entonces, yo les invito a eso, a tener esa apertura con la gente y seguir construyendo un entorno de confianza y de bienestar. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra, y tienes toda la razón. Esto no es una carrera de 100 metros, eso es un maratón. Y hay que ir con el paso firme, el paso seguro, conforme nuestra misión, nuestros objetivos para poder llegar hasta allá. Y como también decías, no se trata de hacer proyectos para las personas, se trata de hacer los proyectos con las personas, escuchar realmente qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando con cada uno de los grupos y hacer los proyectos con ellos, para ellos. Muchas gracias por tu respuesta y tus recomendaciones, Sandra. Y ya para cerrar, quiero que reflexionen tantito y me ayuden a definir en una frase qué le dirían a una empresa que no está trabajando temas de inclusión para que le pierda el miedo y se ponga a trabajar. En una frase muy puntual, Guadalupe, ¿qué les dirías? Pues yo le diría, y en este caso, pues va a ser el sector asegurador, que es un gran sector, cambia la vida de mucha gente. Que no nos quedemos atrás aceptando la diversidad, que avancemos hacia eso, porque nos perdemos nosotros de mucho si nos limitamos a un cierto perfil. Eso es lo que le diría. Muchas gracias, Guadalupe. Sandra. Sí, gracias. Pues en una frase creo que lo que diría es que la diversidad y la inclusión es justo un componente fundamental de la sustentabilidad en el trabajo. Y el futuro de trabajo es súper relevante y súper importante, los equipos diversos y una cultura de diversidad, de equidad e inclusión. Entonces, si queremos progreso en un entorno laboral, tiene que ser uno de los componentes fundamentales. Muchas gracias, Sandra. ¿Y José Manuel? Sí, pues yo me voy a volar una frase que alguna vez leí y trabajando en el sector asegurador me encantó, siendo también un convencido de todos estos temas. Y dice que el seguro de vida de cualquier especie es la diversidad. La diversidad y la inclusión nos asegura y garantiza la sobrevivencia. Muchas gracias, José Manuel. Y la verdad, pues para cerrar esto, no me queda más que invitarle a todas las empresas que están presentes en este panel a acercarse con las diferentes empresas que tienen ya un camino recorrido, a acercarse con los aliados, con los diferentes expertos en los temas y tratar de construir en conjunto este país más incluyente. No se trata de individualismos, se trata de hacerlo en conjunto para brindar más y mejores oportunidades para todas las personas, para mejorar el clima organizacional de donde estamos trabajando y que cada persona que forma parte de nuestra plantilla pueda realizarse tal y como es, ¿no? Muchas gracias por formar parte de este panel. Guadalupe, Sandra, José Manuel, muchas gracias por todo lo compartido. La verdad nos llevamos un gran sabor de todo lo que nos están dando. Yo tengo aquí ya todas mis notas, todos los aprendizajes y seguramente regresaré con ustedes para pedirles algunos consejos y algunas recomendaciones. Muchas gracias y pues que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego y gracias por la invitación.